Bueno, pues vamos a pasar al tiempo del mensaje y en esta ocasión quiero que podamos escuchar este mensaje de una forma diferente, simplemente porque es un mensaje pues diferente a lo que normalmente comparto. Pero el día de hoy el título del mensaje es en forma de pregunta y quiero que podamos hacernos esta pregunta también. Tal vez a lo mejor tú puedas tener alguna respuesta, tal vez no, o tal vez lo estás experimentando, no sé, pero el título de este mensaje es ¿qué hacer cuando llega el fracaso? ¿Qué hacer cuando llega el fracaso? Creo que a lo largo de nuestra vida podemos darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos una parte en nuestras vidas donde hemos experimentado de una o de otra forma el fracasar. Vemos historias acerca del fracaso durante toda nuestra vida y recordarás algunos sucesos que te marcaron, algunos sucesos que recuerdas de alguien más que lo marcaron, sucesos en el mundo entero durante muchas décadas, años, siglos, toda la vida. Hay fracasos en las personas. Pero hoy yo quiero empezar resumiendo así muy sencillo qué es el fracaso. Y antes de poder comenzar, quiero pedirte que vamos a orar para que realmente el Señor nos ayude a entender lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta mañana y poder ser bendecidos a través de la palabra de Dios. ¿Está bien? Bueno, Señor, te doy muchas gracias por esta palabra. Te pido por favor que uses mi vida y que a cada uno de nosotros nos des oídos para oír el consejo de tu palabra. Bendíceme, dame la capacidad, la habilidad para poder compartir a nuestros hermanos y a cada uno de los que vamos a estar escuchando una vez más tu palabra. Danos oídos para oír, Señor. Bendícenos y ayúdame a no compartir ninguna palabra equivocada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, así muy sencillo lo que describí encontré de significado acerca del fracaso en un diccionario. Cosas muy sencillas que seguramente ya las has escuchado, solo para poder describir esto. Fracaso, a través del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el resultado adverso en una cosa o situaciones que se esperaban sucediesen bien. Lo contrario a algo que tú querías que fuera en tu vida y que de repente o de una u otra forma no salió así. Salió torcido, salió chueco, salió qué sé yo. O sea, se quebrantó, algo sucedió. Otra cosa que describe esta definición de fracaso de este diccionario es que es un suceso lastimoso. O número 3 es la caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. Si lo podemos ver a través de la luz de la palabra, tal vez lo podremos decir muy sencillo así, como la interrupción o frustración de un plan, y en ocasiones por parte de Dios. Así es, la Biblia nos enseña eso. Entonces es curioso cómo es que muchas ocasiones nuestras vidas han sido frustradas, han sido interrumpidas y nos han llevado a un fracaso por parte de Dios. Pero esto me llamó la atención porque estos fracasos, qué bendiciones poderlos tener en nuestra vida, porque nos libran de hacer las cosas mucho peores para nuestro mal, y nuestro Dios bueno, misericordioso, hace que puedan las cosas ser para bien. Ahora, los fracasos llegan por diferentes formas y quiero que podamos, así muy sencillo, pero que podamos ver por qué los fracasos es que también llegan de diferentes causas. La primera, vamos a Mateo capítulo 26, versículo 33. Escucharemos la historia de Pedro. Y dice así: aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Verso 35. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. ¿Te acordarás de esa historia? El famoso apóstol Pedro, bueno, antes él era solamente el discípulo Pedro, ¿verdad?
pero cómo es que tenía la valentía de decir cosas muy fácil, pero ni siquiera tomaba en cuenta qué es lo que estaba diciendo. ¿Y cuál era el resultado? El fracaso de Pedro. Cuando está delante de las personas que lo están señalando, tú estuviste con Jesús, tu forma de hablar te delata. Dice, no conozco a tal hombre, y termina maldiciendo a la gente. Fracasó Pedro en la fidelidad que le había dicho a Dios, te voy a seguir aunque me cueste la vida. Y Jesús por dentro, ay Pedro, Pedro, no sabes que te viene un trancazo bien fuerte que va a ser un fracaso para ti. Te va a hacer la vida difícil. Y sin embargo, la primera causa por las que yo veo en la Biblia que los fracasos llegan es porque hacemos las cosas mal. Y Pedro, en lugar de poder hacer las cosas bien, las hizo mal. Y la segunda cosa por la que veo en la Biblia es porque hay poco esfuerzo. Porque lo que tenemos que hacer o a lo que nos llama el Señor a hacer o nos permite hacer, hay un poco esfuerzo. Hay un nulo esfuerzo tal vez. O hay un decaer en la constante de lo que tenemos que hacer y hay una interrupción, hay una pausa, la fuerza se agota, etcétera, pero también es a causa de que hay un poco esforzar de nuestra parte. Proverbios capítulo 14, verso 23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Dice, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Todo esfuerzo, la Biblia nos enseña de principio a fin que tiene una respuesta, una victoria, un alcance. Pero qué difícil esta porción de la palabra, pero quedarse solo en palabras, es decir, es más lo que uno habla que lo que uno hace. Muy seguramente va a llegar un fracaso a alguna cosa que tenemos que hacer o en nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, no con orgullo lo digo, pero cuando yo era joven, mis estudios no era muy esforzado que dijera. ¿Y cuál era el resultado? Que había fracasos. No sé si a lo mejor te pisé un callo, pero pues así era la mía. Y no era para ser orgulloso, pero ¿cuántos fracasos por causa de que no nos esforzamos han llegado a nuestra vida? Otra causa por la que puede llegar un fracaso en nuestras vidas es porque simplemente es por causa de terceras personas. Muy sencillo. Josué capítulo 7, versículo 5 nos describe cómo después de que el pueblo de Israel conquistó a Jericó, hay una orden de parte de Dios al pueblo. No toquen nada de los tesoros que van a ver ahí. Y hay una persona llamada Acán que toma de ese botín por su ambición en su corazón y lo sustrae. Y el resultado, después de conquistar a Jericó, van a conquistar Jai, un pueblo no numeroso, donde describe la Biblia que simplemente entre 2,000 y 3,000 personas eran suficientes para conquistar a ese pueblo. Resultado está aquí. Josué capítulo 7, verso 5 dice, el ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. ¡Wow! ¡Qué impresión es este punto de poder ser derrotados por un pueblo pequeño! Por un pueblo pequeño. Entonces, nosotros estar viendo que hay una derrota que puede ser por causa de terceras personas es frustrante. Es frustrante. Y nosotros, cuando hemos cometido algo que hace que se frustren los planes y afectan a terceros, no simplemente a nosotros es como una carga, pero qué impresión o qué doloroso es cuando alguien más nos comete algo a nosotros que se frustran nuestros planes. Se mezclan las emociones, se mezclan los sentimientos y claro, con justa razón, porque la afectación puede ser de que perdiste dinero o de que perdiste incluso a familiares, etcétera, no sé. Pero qué difícil
es que el hecho de tener un fracaso en la vida puede afectar a terceros. Entonces, puede venir porque hicimos las cosas mal, puede venir porque no nos esforzamos, puede venir por terceras personas, pero ¿sabes qué? También puede venir por causa de Dios. Juan capítulo 21, en el versículo 3, el Señor Jesús ya había resucitado y se aparece a sus discípulos. Pero después de aparecerse a sus discípulos, nuevamente tenemos en la escena a Pedro, el apóstol Pedro. Y Pedro, después de que se le había aparecido el Señor Jesús, tiene una idea, como que algo, la Biblia no nos lo describe claramente, pero muy seguro es que pasaron algunos días. Dice el verso 3 del capítulo 21 de Juan. Dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos, los discípulos que estaban con Jesús. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Es los versículos antes de ver la famosa pesca milagrosa. ¿Se acuerdan cuando las redes se rompían y se tuvieron que llamar a otros pescadores de lado porque no podían de tanto que se estaban reventando las redes de tanto pez que el Señor les había permitido capturar? Pero en la primera ocasión que se fueron, no nos da muchos detalles la Biblia. Pero qué impresión es que Dios frustró el plan de Pedro. Y muchas ocasiones, amados, yo creo que son las mejores frustraciones o fracasos de nuestros planes que nos pueden pasar en la vida. Porque lejos de estar nosotros invirtiendo tiempo en algo que no es para lo que fuimos llamados, Dios en su amor y su misericordia dice, hey, esto no es lo importante para ti. Este no es el llamado para ti. Esto no es para lo que fuiste hecho. Y nos interrumpe en lugar de no simplemente llegar a pecar, sino de perder el rumbo del propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces, qué bendiciones estos fracasos que vengan. Ahora, el Señor Jesús dijo que inevitables van a ser los tropiezos o los fracasos. Nos dice la Biblia, lo podemos ver en Lucas 17:1, por tiempo no lo vemos, pero inevitables son que vengan a nuestras vidas. Por nuestra propia forma equivocada de hacer las cosas, porque no hicimos un esfuerzo, por terceras personas, mucho más, o de parte de Dios, para librarnos de un mal. Entonces, el punto aquí es que quiero ayudarte a entender a estas dos partes, que cuando llega el fracaso, lo importante aquí es que hay dos partes que se van a pelear por tu vida. Hay dos interesados que quieren hacer de ti lo que ellos quieren para sus propios intereses. Y el primer interesado es la parte que no tiene que ver con el reino de los cielos, que no tiene que ver con Dios, que no tiene que ver con los planes que encontramos en la Biblia de bien para nosotros. Tiene que ver con el diablo, que va a estar buscando el condenar tu vida en un fracaso para que puedas tener una frustración que te lleve a las diferentes cosas. Y es lo que quiero que veas. El resultado de lo que la frustración, el fracaso produce en nuestras vidas. Y la primera es que precisamente, ahorita que lo dije, frustración es una de las primeras cosas que suceden cuando hay un fracaso. O alguien en casita puede decirme que cuando fracasa se pone a saltar de gusto y está muy, va y se compra un pastel. Y, ay, ¿qué dices? Es el día que estaba esperando, es el día que fracasé. Nadie en su sano juicio hace eso. Uno se frustra, se enoja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no alcanzó lo que estaba queriendo. Otra cosa es que suceden fatigas, sucede un cansancio en tu vida. Estás como si hubieses dormido 12 horas y te despiertas pensando o sintiendo en tu cuerpo, mejor dicho, que dormiste una o que dormiste media. Hay una fatiga, ¿por qué? Porque viene una frustración, viene un cansancio a tu vida, vienen enfermedades, otra cosa, vienen enfermedades que tu cuerpo empieza a tener manchas, tu cuerpo empieza a tener como escamas, como cosas duras, diferentes
cosas en las que tu estómago lo empieza a resentir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una frustración, un fracaso en tu vida que no fue bien tratado. Entonces, al momento que llega el fracaso, nuestro cuerpo lo resiente. Somos cuerpo, alma y espíritu y no podemos dividirlos, separarlos. Y el cuerpo, cuando viene el fracaso, también lo puede resentir si no es que no lo tratamos de forma correcta. También podemos entrar en una depresión, donde ahora todas estas cosas que se les conocen como enfermedades silenciosas, no hacen ruido, pero cuando empiezan a entrar en la vida de las personas, comienzan a causar estragos que poco a poco se derrumba una cosa, se derrumba otra y empieza como un cáncer a permear toda tu vida. Tu alma, tu corazón te destruyen. Y esta depresión hace que tu vida, en lugar de tener un ánimo, te mete en un exceso de pensar en lo que fracasaste. Lo hemos dicho, la depresión es el exceso del pensamiento de un fracaso. Entonces, qué impresión es que el plan que no viene del cielo, el plan que no viene de Cristo, es un plan para condenar tu vida, es un plan para destruirte. Y Dios está interesado en que no entres en una depresión, sacarte de ahí. Otra cosa importante también cuando pasa la depresión es que viene una desilusión y esta mayormente cuando el fracaso es causado por terceras personas. Híjole, ¿cuántas ocasiones hemos visto eso? De un resentimiento, un odio, una maldad que se levanta que aunque no existía en el corazón por causa de un fracaso de terceras personas que afectó nuestra vida, se han levantado muchas divisiones, muchas destrucciones, tantas cosas que vienen a lastimar el corazón. Otra cosa que se produce en el fracaso es que hay mentiras, que hay autojustificación, empiezan a decir ciertas cosas que no son ciertas por causa de salir librados de un fracaso. Y la gente empieza a construir una mentira y otra mentira de tal forma que llega un punto en el cual no pueden sostener el fracaso que se vio sostenido o cubierto por autojustificaciones o mentiras. Y Dios, en su sabiduría, nos enseña que no hay nada oculto que no haya de saberse. Tarde que temprano nuestros fracasos nos van a guiar a que lo que mentimos o lo que dijimos como mentira sale a la luz. Y es peor el fracaso. Otra cosa es que llega una incapacidad. No simplemente de que te enfermas o te fatigas, sino que te empiezas a aislar de tal forma en la que tu vida no tienes ganas de hacer nada. Aunque hayas dormido, aunque tengas fuerza, pero no tienes ganas de seguir avanzando en la vida. Los planes que Dios tenía para ti, los truncas. Y de eso viene a otra cosa que es más grave todavía, que es la soledad. Aunque estás con personas, puedes estar totalmente desconectado. Y viene una soledad. Y el punto último al que quiero llegar es que llega una parte que se llama suicidio. ¿Sabes que estaba escuchando la semana un programa de radio y decían en una asociación en la Ciudad de México que ellos, tan solo ellos, en este tiempo de pandemia, les tocó atender 280 casos de suicidio? ¡Wow! Esto es tremendo. Entonces tenemos que tener cuidado de todo esto que se viene a suscitar. ¿Ok? Entonces, amada familia, qué impresión es que nosotros cuando estamos haciendo más caso a lo que es el fracaso, escuchando y dándole lugar a lo que el diablo, el infierno quieren producir, vas a tener frustración, fatiga, enfermo, depresión, desilusión, mentira, autojustificación, incapacidad, soledad y probablemente hasta podamos ser tentados por un suicidio. No dejemos que eso suceda. Pero ahora, quiero que veamos la parte que el Señor, el reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, quiere que sucedan en nuestras vidas para cuando llegue el fracaso. Inevitables son. Y cuando nosotros podamos ver esto, es como dice la palabra de Dios en el Salmo 1. Todo lo que hagas, prospere. No importan las situaciones que vengan, no importa los fracasos que vengan por terceras personas, no importa. El Señor ha de hacer, aunque te equivoques, ha de hacer que prosperes por causa de tener estas cosas que creo que son de importancia para nosotros. Número 1 es que necesitamos
sabiduría. Cuando venga el fracaso, necesitas echar mano de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, verso 20 dice: clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos, levanta su voz, clama en las esquinas de las calles transitadas, a la entrada de la ciudad. Me brinco al verso 23, dice: respondan a mis reprensiones. Ojo aquí, dice: y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. Nosotros cuando fracasamos, hay mucha gente que da opiniones, pero necesitamos conocer los pensamientos y las intenciones realmente de lo que estamos viviendo o que llegue el fracaso, de los pensamientos de Dios, las intenciones de Él. ¿Cuáles son? ¿Cuáles siguen siendo? Cuando nosotros entendemos que necesitamos sabiduría para que Él nos hable y nos dirija y nos haga hacer las cosas de forma correcta, necesitamos saber qué hay que hacer. Necesitamos sabiduría, hermanos. Necesitamos echar mano porque grita la sabiduría. Hay una vocecita también que se llama conciencia, que muchas veces nos está diciendo no es por ahí, pero nuestra carne dice, y no solamente nuestra carne, sino impulsada por el otro, las dos partes, acuérdense. Hay una parte del reino de los cielos, hay una parte que no es del reino de los cielos y están interesados en producir algo. Segunda cosa, necesitamos entendimiento. Cuando venga el fracaso, el reino de los cielos está interesado en que en tu vida se produzca entendimiento. Salmo 32, versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y verso 8 es como Dios hablando ya a la persona. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. En la versión Reina Valera este versículo. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Primeramente es la sabiduría, el saber de las cosas, pero no simplemente el saber de las cosas lo necesito, sino ahora es cómo voy a utilizar esa sabiduría, cómo es que voy a emplear los conocimientos, cómo aplicar esa sabiduría. Eso es el entendimiento. La tercera cosa es que necesitamos consejo. En una ocasión el rey Nabucodonosor estaba lleno de soberbia, lleno de una frivolidad y una manera arrogante de hacer las cosas y de gobernar. Y Dios le da un sueño donde le dice qué es lo que va a pasar y le pide a Daniel que le pueda decir qué es lo que significa el sueño. Y Daniel le da este mensaje no muy bueno para el rey Nabucodonosor. Y le da un consejo donde después de estos 7 años que va a vivir como animal comiendo hierbas en el campo, le dice: por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a esos pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. ¡Wow! Y Proverbios capítulo 19, versos 20 y 21 dice: escucha el consejo, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Pero necesito la sabiduría ahorita. Sí, desde ahorita ya está tu vejez. 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. El consejo del Señor permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Y Dios quiere que permanezca el consejo de Él, no el consejo de muchos que se van a levantar a quererte decir algo que es bueno o que a ellos les funcionó. Aunque les funcione en la Biblia, vemos que a unas personas les funcionó una cosa y a otras, queriendo hacer lo mismo, no les funciona. Amados, cuando el fracaso viene, no significa que tengas que hacer lo mismo que alguien que similar fracasó a ti e hizo algo y le fue bien. No tienes que hacer lo mismo. Necesitas sabiduría, necesitas entendimiento y necesitas el consejo del Señor para saber lo que tienes que hacer. No porque uno lo hizo, yo también voy ahí a hacerlo.
Y el fracaso nos quiere enseñar que necesitamos, por parte del reino de los cielos, sabiduría, entendimiento, consejo. Pero ¿sabes qué? También necesitamos un buen juicio. Un buen juicio. Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Pablo le escribe a los filipenses y les dice: eso es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento. Curioso. Y en buen juicio. En buen juicio. ¿Para qué, apóstol Pablo? Dice versículo 10, para que disciernan lo que es mejor. Primero es saber, tener sabiduría, saber de las cosas. Segundo es que podamos aplicar esa sabiduría. Tercero es el consejo, el qué hacer para salir de ese fracaso. La cuarta cosa es el buen juicio, distinguir lo que es mejor según Dios para poder elegir y tomar una decisión. Según Dios, como les digo, se van a levantar muchas personas que nos van a guiar a tomar decisiones, que van a dar su punto de vista, con buenas intenciones o con malas intenciones, pero se van a levantar muchos aparentes consejeros que realmente nos van a estorbar a que salgamos del fracaso. Nos vamos a meter en otro y en otro si es que no atendemos al buen juicio según Dios, según su palabra, según su Espíritu Santo, según lo que Él nos quiere dar. Y dice el apóstol Pablo que abunde en conocimiento y en buen juicio. Ora para que ese buen juicio no se termine, de tal manera que podamos discernir qué es lo mejor. Sabiduría, entendimiento, consejo, buen juicio. Pero lo último que te quiero decir es temor de Dios. Temor de Dios. Salmo 33, versículos 18 al 19. Pero el Señor cuida de los que le temen. Temor de Dios, no es miedo, es temor de Dios. De los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte. Y en épocas de hambre, en épocas de crisis, en épocas de frustración, en épocas de fracasos, los mantiene con vida, los mantiene a salvo, los mantiene aptos para seguir avanzando y no ser destruidos o engañados por los consejos y la dirección que el infierno quiere traer a tu vida. Tu carne, el mundo y el infierno se confabulan muchas veces para poder destruir el consejo de Dios y perder el temor de Dios y hacer incluso para que salgamos del fracaso, meternos en otro, salir por opciones fáciles. Y Dios no busca que salgas por opciones fáciles. Muchas de ellas te va a llegar a confrontar con la situación en la que te metiste, en el fracaso en el que te encuentres, a fajarnos bien los pantalones y poder afrontar como hijos de Dios, con sabiduría, con entendimiento, con su consejo, con un buen juicio y con temor de Dios, de apartarnos de hacer lo malo para poder escoger el bien y salir del fracaso realmente completos, nuestros 4 extremidades, sin dejar ni un pie. Es que con un pie en un fracaso y con un pie tratando de arreglar las cosas. No, Señor, el reino de los cielos está interesado en que avancemos completos. Entonces quiero resumirte lo que hemos estado diciendo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Sea que tú fuiste el causante de este fracaso, sea que alguien más fue el que contribuyó para que tú fracasaras, o sea que Dios vino, o sea que no te esforzaste, lo que sea. Pero todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Todas las cosas Dios las va a utilizar para bien. Cuando el diablo quería venir a traer a nuestras vidas destrucción, condenación, el reino de los cielos quiere traer esperanza, quiere traer vida, quiere traer fe. Entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Es por un tiempo. Los fracasos no son para siempre. No nos ahoguemos en que va a ser así nuestra vida. Es por un tiempo. Es un tiempo para darle rumbo también a nuestro corazón. No podemos darle rienda suelta a lo que sentimos, a lo que pensamos. Necesitamos darle dirección al corazón. Necesitamos entender que Dios no se olvidó de nosotros. Dios no nos está castigando en el proceso de un fracaso. Es un tiempo para meditar. Es un tiempo para razonar lo que estamos haciendo, lo que nos sucedió. Es la oportunidad para conocer a Cristo.
Si tú no lo has conocido, en un fracaso es la oportunidad para poderlo conocer. Y si tú conoces a Cristo, en un fracaso es la oportunidad para que experimentes cosas que no has experimentado acerca del Señor y venga a tu vida un mayor entendimiento y un crecimiento en Él, que tú digas, wow, mi Dios en medio de este fracaso me sostuvo, me mantuvo, me sacó adelante. No es momento de culpar a otros, de buscar excusas, es momento de que me encuentre con mi Señor. Por eso el Salmo 73, verso 26 dice, podrá desfallecer mi cuerpo, mi espíritu, pero Dios, dilo en casa conmigo, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Él es mi ayuda eterna. Todo lo que necesito está en Él y nunca se termina. Yo me podré terminar, mi vida podrá terminar, pero mi ayuda nunca se termina. Mis años en esta tierra podrán terminar, pero la fidelidad de mi Dios es eterna. Entonces, amados hermanos, somos tú y yo depósitos de que constantemente nos estamos llenando o de una parte o de la otra que van a dar fruto. Cuando los judíos en el tiempo del imperio romano, cuando crucificaron al Señor Jesús, los escribas, los fariseos, el imperio romano pensaron que era un fracaso para la iglesia, pensaron que era un fracaso para Jesucristo, pero para nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Padre Celestial fue la mayor victoria para nosotros, para tu vida. Venció a la muerte, destruyó el imperio de la muerte, destruyó la influencia del pecado, te dio una puerta abierta para que tú puedas salir de las frustraciones del fracaso, que no te metas más en otro fracaso y en otro fracaso. Creó una puerta para que tú seas bendecido. Entonces, fracaso no es nuestro destino. Fracaso no es nuestro lugar. Fracaso es una oportunidad para encontrarnos con el Señor. Pero fracaso también es que vivamos para algo que no fuimos creados. Ve bien dónde estás parado. Examina dónde estás parado. Y si estás viviendo para algo para lo que no fuiste llamado, no fracases. Aunque tengas éxito, vivamos para lo que Dios nos creó. Escribí esto y dije, no sé, yo creo que fue el Señor, pero dicen, no conviertas al fracaso en tu compañero, haz fracasar al fracaso. Que cuando el fracaso quiere venirte a destruir, quiere venirte a menospreciar, a poder parar todos los planes de Dios, haz fracasar a ese fracaso. Haz fracasarlo. No inviertas tu tiempo en algo que no te va a dar la bendición de avanzar. Haz fracasar el fracaso por medio de la fe, del Espíritu Santo, del ánimo y la esperanza y el aliento que produce la palabra de Dios. Haz fracasar al fracaso. Fracaso no es más que un ensayo para alcanzar el cumplir los propósitos de Dios. Hay dos partes interesadas. ¿Cuál vas a elegir, mi amado hermano? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, tú conoces a cada uno de nuestros hermanos. Y tú conoces, Señor, cuando les ha visitado el fracaso, o tú conoces cuando nos va a visitar un fracaso por delante. Señor, pedimos que nos ayudes a que se produzca lo que el cielo quiere producir en nosotros. No queremos darle lugar al infierno que está interesado en nosotros. Queremos darle lugar al cielo, que tú estás interesado en nosotros. Danos sabiduría, entendimiento, consejo, buen juicio, temor de Dios. Ayúdanos para elegir de forma correcta y no estar cayendo en fracaso tras fracaso. Ayúdanos a estar listos para que cuando nos visite el fracaso sepamos qué hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y a ti que nos ves por primera vez, hace un momento te animamos a que eligieras por nuestro Señor Jesús. Y si tú no lo has hecho, hazlo. No te quedes en el fracaso. Cristo quiere ser tu Señor, librarte de tus pecados. Invítalo a tu vida. Dile, perdóname por todos mis pecados. Te invito a mi corazón. Sé mi Señor y mi Salvador. Y si tú lo hiciste con todo tu corazón, te quiero decir simplemente 4 cosas. Busca una Biblia
y léela. Aliméntate de conocer quién es ese Dios que te ama y que te quiere sacar del fracaso. Número 2, habla con Él de tus fracasos. Coméntale todo lo que te dolió, lo que te ha pasado. Y pregúntale también de las cosas que no entiendes en la Biblia. Número 3, necesitas un grupo que también, así como a cada uno de nosotros nos ayudó a avanzar en los fracasos, necesitas también que te ayuden. Y número 4, necesitas anunciar a otros lo que va a pasar con tu vida, que van a ser cosas buenas. Cuando dejas a Cristo ser el que te guíe y ayudarte a salir de ese fracaso, Cristo quiere hacer cosas buenas y va a hacer cosas buenas. Háblales a otros. Habla a otros de lo mucho que Dios te va a bendecir. Pero, hablando del grupo de las personas que te quieren ayudar a crecer, nosotros nos encontramos al poniente de la ciudad, en Lincoln 6701, casi cruz con Ruiz Cortines. Si te quedamos cerca, nos gustaría servirte, ayudarte a crecer. Si te quedamos lejos, como quiera, ponte en contacto con nosotros, déjanos tus datos. Queremos ayudarte a encontrar un lugar que te ayude a ti a crecer. Si vives en otro extremo de la ciudad de Monterrey o estás en otra ciudad que no es Monterrey, nos gustaría ayudarte a encontrar un lugar que te ayude a crecer. ¿Está bien? Bueno, y amada familia de Cabo Poniente, vivamos no de fracaso en fracaso. Que cuando llegue el fracaso, sepamos que hay una parte que quiere producir en nosotros sabiduría, entendimiento, consejo, buen juicio y temor de Dios, para que no sigamos fracasando. Todo lo que hagamos prospere y seas bendito tú y toda tu casa. ¿Está bien? Bueno, pues que esperamos que este mensaje haya sido de bendición y tú hayas sido bendecido así como lo hemos sido todos nosotros. Padre, te doy muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos de familia de Cabo Poniente. Bendíceles, Señor, líbrales de los fracasos, de estar en un fracaso y en otro, sino que cuando llegue el fracaso, Señor, podamos elegir de forma correcta y avanzar en esta tierra victoriosos, llenos de tu consejo, llenos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu buen juicio y de temor de Dios, para ser más que vencedores y que todo lo que hagamos prospere. Bendice a nuestros hermanos, líbrales del mal también, líbrales de la muerte, líbrales de enfermedades, dales éxito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Les amamos mucho, les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga, hermanos.